Buenas tardes a todos. Ferrovial se va de España. Podemos hacer muchas matizaciones sobre las causas que han llevado al grupo constructor y de servicios a tomar esta decisión, pero el mensaje es claro. Por primera vez en la historia, una de las mayores empresas españolas traslada su sede social a otro país, en este caso a los Países Bajos. La noticia, que se conoció ayer al cierre de mercado, ha sido una bomba, tanto en el mundo empresarial como en la política. Nadie esperaba una decisión así. Las razones que ha dado la compañía para justificar su salida de España son fiscales, de liquidez y de seguridad jurídica. Pero las implicaciones que esta decisión puede tener en la imagen de marca de España como país inversor y las dudas sobre la seguridad jurídica han hecho saltar todas las alarmas. La decisión ha sentado muy mal en Moncloa y varios miembros del Gobierno han criticado duramente la decisión de Rafael del Pino, el presidente de Ferrovial, diciendo que es errónea y poco patriota. Las dudas que se abren ahora son múltiples. ¿Por qué Ferrovial se va realmente de España? ¿Abre esto la puerta a que más empresas españolas se vayan? ¿Influye en la decisión la inseguridad jurídica que los empresarios denuncian y la hostilidad hacia la clase empresarial? ¿Ha sido la puntilla los nuevos impuestos a las clases más adineradas y a las grandes empresas que ha impuesto Pedro Sánchez en los últimos meses? Soy Amparo Polo, responsable de Estrategia Digital de Expansión, y hoy estaré acompañada por 4 de los expertos de expansión en Ferrovial, en bolsa y en estrategia en general de las empresas, y con ellos intentaremos abarcar este tema que, como digo, ha sido la noticia del día y posiblemente de muchas semanas en España. Con nosotros estará Carlos Morán, es redactor de empresas y el periodista que habitualmente cubre Ferrovial, Roberto Casado, que es corresponsal económico del periódico, Iñaki Garay, adjunto a la dirección de Expansión, y Clara Ruiz de Gauna, redactora jefa de Expansión. Carlos Morán, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estás, Buenas tardes, Carlos. Amparo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Bueno, vaya horas estás viviendo, supongo, con esta noticia que, como comentaba al principio, ha sido totalmente inesperada. Carlos, tú sigues todos los pasos de Ferrovial desde hace muchos años. ¿Cómo te explicas que el grupo haga un movimiento tan brusco, tan inesperado y que aparentemente ha causado tanta sorpresa en cualquier ámbito que podamos tener en cuenta? Bueno, lo que está claro es que esto no es el calentón de Rafael del Pino, presidente ejecutivo y máximo inversor en la compañía, ¿no? Con un 20% del capital de un día para otro por malestar con la línea del ejecutivo, ¿no? Español. Yo creo que es una decisión meditada, que llevan tiempo trabajándola y que, claro, tiene unas consecuencias inevitables sobre el futuro de la compañía y sobre el ejemplo que está dando al conjunto del mercado, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es una deslocalización como la copa de un pino. Al final los órganos de gobierno de Ferrovial se van a trasladar de Madrid a Países Bajos y probablemente posteriormente a Nueva York, ¿no? La junta de accionistas de la empresa ya no se va a celebrar más en Madrid. Los consejos de administración donde se toman las decisiones estratégicas de una compañía ya no se van a celebrar en Madrid y, por lo tanto, el grado de interlocución de esta empresa con los poderes fácticos, con el gobierno, con los reguladores, con los clientes, con sus proveedores españoles, pues va a perder dimensión. Esa es mi opinión. Oye, y tú que conoces también bien la figura de Rafael del Pino, ¿crees que ha sido una decisión muy personal? ¿Crees que ha sido una decisión, bueno, por supuesto la habrá aprobado el Consejo, ¿no? Pero ¿crees que ha sido él realmente el impulsor de esta decisión? Bueno, está claro que la estrategia de Ferrovial cuando accedió a la primera línea ejecutiva sustituyendo a su padre, pues es muy personal, ¿no? De hecho, Ferrovial pues es de las pocas compañías, ¿no? De su entorno y comparables que donde hay un presidente que, además de ser presidente y tener un consejero delegado que le ayuda en el día a día, es presidente ejecutivo. Todas las decisiones pasan por él
y además es que es el mayor accionista del grupo y por lo tanto con un peso específico muy potente. Entonces, la estrategia de Ferrovial la marca Rafael del Pino. Y si Ferrovial se dedica en los últimos años a gestionar autopistas y a gestionar aeropuertos, es por una decisión que adoptó Rafael del Pino junto a su equipo, pero que él, digamos, está en el origen de la decisión. Y esta decisión también es fruto de, yo creo que de una maduración lenta y que ha tomado cuerpo ahora. Ferrovial ha dejado de tener peso en España. De los 20 y pico mil empleados que tiene en todo el mundo, en España ya solo tiene 5.000. No es el mercado más grande en términos de fuerza laboral. Tampoco es el mercado más grande en términos de facturación ni de rentabilidad. De hecho, la base industrial de Ferrovial en España pues prácticamente ha desaparecido porque toda la parte que era pertenecía al área de servicios, al área de tratamiento de residuos, pues ya no es de Ferrovial porque lo vendió. La gestión de activos concesionales a largo plazo, pues prácticamente ya no le quedan en España porque los ha vendido. Casi todos le quedan participaciones minoritarias, por ejemplo, en una autopista en Cataluña que se llama Autema. Y básicamente lo que le queda pues es el trabajo de contratista, ¿no? De obra pública y la oficina técnica más todo lo que es servicios corporativos. Y eso se lo va a llevar, en parte se lo va a llevar a otros países. Por tanto, yo creo que sí es una decisión de Rafael del Pino, es una decisión meditada, que no obedece al calendario político ni a la agenda política, obedece a una estrategia de una compañía que tiene 5 o 6 activos gigantescos en Estados Unidos, que tiene en el punto de mira, está desarrollando la nueva terminal aeroportuaria de Nueva York, que puede convertirse en uno de los grandes hubs, ¿no?, de aeroportuario del país y del mundo, y con 3 o 4 proyectos de autopistas en el punto de mira que la van a hacer pues prácticamente americana, salvo los activos que conserva en el Reino Unido y algún activo por ahí suelto en Turquía, ¿no?, que acaba de comprar un aeropuerto allí también. Oye, al hilo de lo que dices, ¿no?, que ha sido una decisión muy meditada, que claramente parece que sí, que ha tenido que serlo porque, nunca una empresa de este tamaño ha tomado tal decisión, así que efectivamente es como, en fin, un punto y aparte, ¿no?, dentro del mundo corporativo español. Pero ¿tú crees que Rafael del Pino había medido este ataque, ¿no?, en tromba que se ha desencadenado esta mañana por parte del gobierno, con ministras llamándole casi antipatriota, ¿no? Calviño, la ministra de Economía, diciéndole que es una empresa que debe todo a España, ¿no?, y que ahora se va de aquí, ¿no?, como olvidando pues los 70 años de historia que tiene esta empresa en nuestro país. ¿Tú crees que había medido esta virulencia a la hora de hablar de este tema? Bueno, yo creo que sí. Las tormentas pues tienden a remitir y tú fuiste testigo en tu etapa en Londres de decisiones también, digamos, quirúrgicas de Ferrovial. Con pleno Brexit decidió trasladar la sede de sus negocios internacionales, de moverlos de Londres a Ámsterdam, y no pestañeó. O sea que es una decisión valiente. Ferrovial, además, es que lo he hablado con otros compañeros esta mañana, se ha caracterizado su historia por tomar decisiones, entre comillas, pioneras, ¿no? O sea, fue el primer grupo constructor español que decidió dar el salto al exterior gestionando un activo tan complejo como la autopista, ¿no?, de circunvalación de Toronto, que le generó muchísimos problemas, juicios con las autoridades locales, y acabó ganando. En 2006 dio la sorpresa lanzar una OPA sobre los aeropuertos británicos, que nadie lo pensaba, y lo hizo. Y va a contracorriente porque durante el COVID, pues, ¿quién podía pensar que alguien, un inversor, ¿no?, un gestor de infraestructura, podría confiar tanto en la recuperación de los aeropuertos después de la debacle de tráfico que hubo? Y él, en ese periodo de tanta incertidumbre, ¿no?, pues decidió comprar un aeropuerto en Turquía y apostar por Estados Unidos y hacerse con la nueva terminal de aeropuerto de JFK.
Muchísimas gracias, Carlos Morán, uno de los periodistas que mejor conocen Ferrovial en este país. Contamos ahora con Roberto Casado, corresponsal económico de Expansión. Buenas tardes, Roberto. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Roberto, hemos escuchado a Carlos contar que la marcha de España de Ferrovial es una decisión muy personal de Rafael del Pino. ¿Qué razones crees que le han llevado a tomar esta decisión, teniendo en cuenta la tormenta que ha desatado, y no solo en el gobierno? Muchos empresarios en privado critican también la decisión porque creen que debería mantener la empresa en España y apoyar a su país, que es un poco lo que decía la ministra Calviño esta mañana. Es muy probable que mover Ferrovial de España suponga a largo plazo pérdida de empleos, pérdida de influencia española en los órganos de poder de la compañía y, por supuesto, menos recaudación de impuestos para las arcas públicas. Aún así, Ferrovial se va. ¿Por qué? Sí, yo creo que hay tres razones básicas. Una es reducir costes. Por un lado está el tema fiscal. En Holanda el tratamiento de un negocio como el de Ferrovial, donde básicamente lo que hacen es recoger dividendos de filiales por todo el mundo para pasarlas luego a los accionistas, en Holanda es muy favorable. También puede haber rebaja de costes financieros, eso dice Ferrovial, al estar en un país con una prima de riesgo más baja que España. La segunda razón es buscar más liquidez para el valor. Ferrovial está un poco frustrada porque cree que su valor en Madrid sufre un descuento respecto a donde debería estar, teniendo en cuenta sus activos en Norteamérica, en Reino Unido, etcétera. Y al ir a Holanda a cotizar y luego de allí saltar a Nueva York a cotizar, pues cree que va a haber una mayor masa de inversores que van a comprar sus acciones, con lo cual subirá el valor. Y en tercer lugar, esto ya más a largo plazo, en el escenario de una sucesión de Del Pino, que esa participación se tenga que repartir entre sus hijos, familiares, etcétera, Holanda es flexible a la hora de crear estructuras que van a poder permitir mantener el control de la empresa o evitar llegadas hostiles de inversores a través de mecanismos anti-OPA que hay en Holanda, aunque esto creo que es una derivada ya más a largo plazo. Hay gente que puede decir, vale, pero hay muchas empresas españolas que están en la misma tesitura y no se van a Holanda, ¿no? Y yo creo que aquí juega mucho, como decía Carlos, el carácter personal de Rafael del Pino. No es una persona que lleva años meditando este tema. La sociedad patrimonial a través de la que tiene el 20% de Ferrovial ya está en Holanda desde hace años. Hace unos años se llevó de Reino Unido a Holanda todo el negocio internacional, que es la sociedad que ahora va a pasar la cabecera de todo el grupo, es decir, lo conoce bien. Y luego Del Pino, yo creo que en cuanto a la repercusión en España, pues es una persona que yo creo que no le gusta todo este tema de los círculos políticos, económicos, empresariales del IBEX, que su negocio ya depende muy poco del gobierno español, de los contratos que le dé o no le dé, y él yo creo que tiene una visión pragmática. Él ha vivido fuera, tiene negocios fuera, es un gran fan de Estados Unidos, de la economía americana, de sus mercados, etcétera, y yo creo que es lo que ha tenido en cuenta a la hora de decidirse, ¿no? Yo creo que es, como decía Carlos, un tema muy personal suyo, de que no es una persona que mire qué va a decir mañana la ministra o mis colegas del IBEX. Y todo ese cóctel ha hecho que tome esta decisión tan sorprendente. Uh-huh. Oye, hablábamos antes también de las críticas que ha lanzado el gobierno, que bueno, después hablaremos con Iñaki de todo este tema político, porque estoy segura de que va a traer mucha cola, especialmente en un año electoral. Pero tú has hablado esta mañana con TCI, es el Fondo de los Niños, como a veces le llamamos, es el mayor accionista extranjero de Ferrovial y segundo socio de la empresa tras la familia Del Pino, y sin embargo ellos apoyan 100% este movimiento y parece que están encantados. ¿Qué te han contado? Sí, TCI, para quienes no lo conozcan, pues es un fondo de lo que se llama activista, es decir, no se tapan la boca para decir lo que opinan, tanto a favor o en contra de las operaciones, y de hecho es socio del gobierno en AENA, donde lleva muchos años. Y en el caso de Ferrovial no ha tenido empacho en salir replicando un poco a la ministra Calviño, ¿no? Evidentemente, TCI aquí tiene un interés en que la cotización de Ferrovial suba y ha defendido de manera fuerte la decisión de Ferrovial, sobre todo por el tema de pasar a cotizar en Nueva York, lo que cree que le puede dar amplitud en su base de inversores. Pero en segundo lugar, también, que quizás lo más curioso, es que dicen que también es bueno para España esta operación, ¿no? Frente a lo que puede opinar
Calviño. Su visión es que una empresa española creada pues, por una familia haya ido creciendo, haya ido tomando posiciones que ellos consideran únicas en Norteamérica, es un gran mensaje para el resto de compañías españolas, y a la vez ellos creen que tampoco esto vaya a abrir una espita para otras muchas empresas que vayan a hacer un movimiento similar, porque hay pocas como Ferrovial en cuanto a tener un volumen de activos no regulados, porque al final empresas más reguladas pues lo tendrían más difícil para moverse de España, que pueden hacer este movimiento. Así que total apoyo para Ferrovial desde TCI, que como dices es su segundo accionista. Bueno, y total apoyo también en la bolsa de hoy, que estamos ya, bueno, la bolsa ha cerrado y esta mañana ha llegado a subir un 2,5% prácticamente, con lo cual, en fin, desde luego los mercados han acogido muy bien esta noticia y ha cerrado un poco más del 1%, así que, en fin, parece que el consenso del mercado estaba bastante claro, ¿no? Al menos desde ese punto de vista. Gracias, Roberto. Hasta la próxima ocasión. Gracias. Iñaki Garay, buenas tardes. Muy buenas tardes, Amparo. Buenas tardes, Iñaki. Iñaki, director adjunto de Expansión. Bueno, Iñaki, hoy escribías un artículo que ha sido muy leído, muy comentado en redes, titulado Aviso a navegantes, hablando de que otras empresas pueden seguir el mismo camino que Ferrovial, pero yo creo que todos los que hemos estado hablando con empresarios en las últimas horas no salen de su asombro. Nunca antes una empresa del IBEX había dado este paso que para muchos daña la imagen de España como destino para los inversores internacionales y que también abre muchos interrogantes sobre la gestión del gobierno y su relación con las empresas, ¿no? Iñaki, ¿tú crees que el clima de hostilidad que existe contra los empresarios ahora mismo y que es muy patente, ¿no? Incluso con críticas que llegan de los propios ministros del gobierno, ¿no? ¿Ha influido de alguna forma en esta decisión? Yo creo que todo influye, ¿no? A la hora de tomar una decisión estratégica, una empresa pues valora todos los elementos que están en juego, ¿no? Yo creo que Carlos ha dado una clave antes. Yo creo que ha habido un fallo de interlocución. La reacción que ha tenido el gobierno demuestra un poco que les ha pillado por sorpresa. Y esto a 3 meses de las elecciones es un golpe de efecto pues, que considero que es muy notable, ¿no? Y porque manda varios mensajes. El primero es que España, como tú decías ahora, pues no cuida a sus empresas. O mejor dicho, este gobierno no cuida a sus empresas. Y hay que decir que algo de razón sí que hay, ¿no? Los mensajes antiempresa que están en el ADN de alguna parte del gobierno, concretamente más en los socios de Podemos, no contribuyen a crear un clima muy favorable a la inversión empresarial en este país. Pero lo peor es que ese mensaje que estaba más en la parte del gobierno se ha ido contaminando a la otra parte, a la parte del propio gobierno, ¿no? Cuando oímos a ministros que pertenecen al bloque socialista decir que las empresas en este país o se forran o que son las culpables de la inflación por obtener beneficios, pues no es algo que tranquilice mucho. Hay un segundo mensaje que es que lo establece o lo traslada también Ferrovial en su propia nota sobre la seguridad jurídica, ¿no? Dice que en Holanda perciben mayor seguridad jurídica. Bueno, yo creo que en España también hay seguridad jurídica, ¿no? Y de hecho hay que decir que los inversores creo que así lo perciben. Eso es por lo menos lo que nos dicen si nos atenemos a las cifras de inversión exterior directa en nuestro país que siguen mejorando con el tiempo, ¿no? Si otras empresas pueden seguir el camino de Ferrovial, pues la verdad es que a mí me ha pillado muy por sorpresa que una empresa se haya atrevido a tomar esta decisión. Es verdad que no tiene mucho negocio regulado, es verdad que compite en obra pública y que en teoría si las cosas se hacen bien, ningún gobierno tendría capacidad para discriminar a Ferrovial. Otra cosa es que no pueda haber instrumentos para hacerlo, pero desde luego que lo haya hecho Ferrovial hace que otras empresas se lo puedan pensar en un momento dado, Es verdad que pueden ser empresas que no tengan tanto negocio regulado, por ejemplo,
pues Iberdrola tiene muchos negocios regulados, pero estoy pensando en Técnicas Reunidas, en otras empresas como constructoras o empresas de servicios que también están muy internacionalizadas. ¿Quién puede decir que en un momento dado, a la vista de lo que ha ocurrido con Ferrovial, no pudieran tomar la misma decisión? Sí, mucha gente hablaba estos días, ¿no?, de empresas como las que tú mencionas, ¿no?, Iberdrola, Repsol, Inditex, ¿no?, que es posible que Amancio Ortega pues nunca jamás fuera capaz, ¿no?, de tomar una decisión como esta, pero quizás unas nuevas generaciones, ¿no?, menos apegados o bueno, con una visión más internacional o con menos nostalgia, por así decirlo, ¿no?, o menos arraigados en España, pues sean capaces de tomar, ¿no?, como ha ocurrido con esta segunda generación de la empresa familiar de Ferrovial que encabeza Rafael del Pino, ¿no? Sobre todo, Amparo, porque el crear un clima antiempresa yo creo que hoy es una mala decisión, ¿no? Las empresas son al desarrollo lo que el agua es a la vida. Y Holanda, por ejemplo, siempre ha tenido un buen clima pro empresa, ¿no? Ya desde el siglo XVII, cuando creó aquello que se llamaba la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, que empezó a hacer negocios por todo Asia, pues tiene en su ADN esa forma de hacer empresa a nivel global. Fíjate que aquella compañía podía declarar la guerra, acuñar moneda, incluso negociar tratados al nivel de Estado, ¿no? O sea, tratar bien a las empresas en un país te garantiza tener una vía hacia el desarrollo completa, ¿no? Y posiblemente también es la vía más rápida del sostenimiento del estado de bienestar. Eso lo tenemos que pensar y lo tenemos que repetir constantemente. Oye, y ya por último, de cara a las elecciones que llegan, ¿tú crees que Pedro Sánchez, cuando se enteró ayer, ¿no?, por la tarde de esta noticia, ha pensado que le puede costar votos? ¿Puede pasarle una factura política realmente esta decisión de Ferrovial? La verdad que si él pensaba que tener un panorama tranquilo de aquí a mayo, que cuando son las elecciones, las autonómicas y las municipales, no lo está teniendo. Tiene el problema de la ley del CSI, ahora del escándalo del tío Berni, y esto se suma a todo ese entorno desfavorable que y le turba esa tranquilidad que necesitaba para concurrir con cierta garantía a las elecciones. Desde luego que ahora mismo en Moncloa están muy preocupados con este tema, y una demostración de esto es la virulenta relación que ha tenido, por ejemplo, pues la ministra Calviño, y que está teniendo el gobierno, ¿no?, mostrando un cierto desprecio. Pero sobre todo, lo peor de todo esto, vuelvo a decir, que es que es increíble que el gobierno no se haya enterado de esto antes, que no tuviera un control sobre esto. Eso demuestra que que no habla con las empresas, y eso pues le coloca en una situación muy precaria. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Iñaki. Continuamos con Clara Ruiz de Gauna, redactora jefa de Expansión.com y es corresponsal en Nueva York. Buenas tardes, Clara. Hola, Amparo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pasamos ya al último capítulo de toda esta decisión de Ferrovial por marcharse de España. Parece que el último paso que persigue la compañía, y posiblemente una de las razones más importantes que han llevado a tomar esta decisión, es cotizar en Estados Unidos. ¿Qué implicaciones puede tener para Ferrovial saltar a Wall Street? Porque hay muy pocas empresas españolas que lo hayan hecho hasta ahora. Pues exactamente como decías antes, que hasta ahora ninguna no se había producido una noticia así de una empresa española del tamaño de Ferrovial que se va de España. Tampoco se ha producido un salto a Wall Street de esta manera tan directa como el que parece que pretende hacer Ferrovial. Hay grandes compañías españolas que sí cotizan en Estados Unidos, como pueden ser Telefónica, Santander, BBVA y Grifols, que están presentes en Wall Street, pero a través de los ADR, que es como un valor que se negocia en Estados Unidos y que representa los títulos de acciones de empresas que no son norteamericanas. Luego también hay otros dos casos paradigmáticos de firmas españolas que aterrizaron en Wall Street a través de su fusión con una SPAC, que es esta figura que se puso muy de moda y que consiste en empresas sin actividad que salen al mercado para comprar después otra compañía, ¿no? Son los casos de Wallbox y Codere Online, que debutaron de esta manera en Wall Street a finales de 2021. Pero exactamente de la manera de que lo quiere hacer Ferrovial, que además
estará cotizando como Ferrovial, como con el nombre de Ferrovial, en 3 grandes mercados diferentes. Es un movimiento totalmente inédito, ¿no? Que demuestra también un poco esta visión un poco visionario, futurista que tiene esta compañía, ¿no? De que tal vez abra el camino a otras o tal vez no, pero está claro que está haciendo cosas que antes no se hacían, ¿no? Y así se va abriendo el camino. Y las implicaciones pues son muchísimas, desde mayor liquidez, por supuesto, que entiendo que es lo que están buscando los accionistas de Ferrovial, mayor visibilidad y mayor margen de maniobra. Tienes una amplia base de accionistas, de, por supuesto, estadounidenses, pero de todo el mundo, y estás en el escaparate más importante de todos los mercados. También tiene otras implicaciones como las duras exigencias que impone la SEC, que es el regulador de los mercados de Estados Unidos, y bueno, que está siempre muy vigilado y siempre tienes que cumplir muchísima más normativa y muchísima más regulación que en otros mercados. Pero bueno, a la larga, pues forma parte de esta intención que tiene Ferrovial de convertirse en una empresa totalmente internacional y transfronteriza, ¿no? Muchas gracias, Clara Ruiz de Gauna. Gracias también al resto de compañeros de Expansión que han participado en este programa, Iñaki Garay, Carlos Morán y Roberto Casado. Apasionante, desde luego, pero muy polémico el nuevo capítulo que se abre en Ferrovial a partir de ahora y que, por supuesto, seguiremos con mucha atención en las páginas y en la web de Expansión. Saludos desde la redacción de Madrid y hasta la próxima.